discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bueno, como leía el hermano, vamos a compartir la segunda carta del apóstol Juan. Iniciamos el domingo pasado el libro de Apocalipsis, pero hoy vamos a hacer un paréntesis para compartir la carta del apóstol Juan, la segunda carta. El pastor seguirá nuevamente el domingo con el libro de Apocalipsis que hemos iniciado. Vamos a leer entonces nuevamente la carta que acabó de leer el hermano también, el pastor Rubén. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no preserva en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bueno, el título que le he colocado al sermón para hoy es Andar en amor, alerta y firmes en la doctrina de Cristo. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan y como los escritos de él hablan del amor. Él se hace llamar en esta carta el anciano, dice el anciano a la señora elegida. Se hace llamar el anciano, pues no sabemos por qué, ¿no? Pero posiblemente puede ser por su edad, porque pasaba ya de los 90 años. O puede ser también el anciano, puesto que en las iglesias al líder o al que dirigía la iglesia, al pastor o al presbítero, se le llamaba anciano. Entonces,
puede ser una de las connotaciones. La carta está dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Tampoco sabemos de quién nos habla el apóstol, si es una señora y sus hijos o a la iglesia que se llevaba en las casas. Que esta carta fue escrita para Éfeso, donde la iglesia primitiva se estaba haciendo en las casas. Entonces es posible que esté hablando a la iglesia de alguna de las casas de Éfeso. Esta era una red de iglesias, las cuales compartían las cartas escritas por los apóstoles, enviadas por ellos. Entonces, es posible que sea ella. La iglesia primitiva, como dije antes, se estaba iniciando en las casas y la carta tiene como propósito recordarles el mandamiento que había sido dicho, el mandamiento que era el amor. Y también de alertarlos para los engañadores que se estaban separando de la iglesia y estaban negando a Cristo. En el versículo 2 nos dice, leamos nuevamente el saludo del apóstol, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros la gracia, misericordia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. El apóstol en el saludo les está diciendo que dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, en Cristo Jesús. En ese es el saludo y en el amor de Él. También la carta hace una advertencia, como decía, a los engañadores y les insta a estar siempre firmes en la doctrina. Vamos a compartir el sermón en 3 puntos. El primero es el mandamiento del amor. El segundo, los engañadores que están en el mundo. Y el tercero, perseverantes en Cristo. En el saludo el apóstol les saluda y hablándoles de cómo él ama la verdad, o sea, cómo es su amor por Cristo. Les recuerda esto, el amor en Cristo, y que es Dios el amor, o sea, el Cristo mismo es el amor, Dios es amor. Como en la misma primera de Juan, en la carta anterior, él les habla que Dios es amor, les confirma las palabras, porque Dios se ha revelado a la humanidad en la persona de Cristo, el cual es amor y mora en nosotros. En virtud de ese amor, fuimos llamados a amar como Él nos amó. Fuimos llamados, y esto nos lleva al primer punto, el mandamiento del amor. Fuimos llamados a amar como Él nos amó. Juan 13:34. Vamos a mirar el Evangelio del apóstol, capítulo 13, verso 34. Dice así la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros
como yo os he amado. Que os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Voy a volverlo a leer. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Fuimos llamados a amar como Él nos amó. ¿De qué forma nos amó el Señor? Una forma total. Ahora podríamos decir, ¿dónde está la novedad a la que se refiere Cristo de cómo nos amó? En Levítico 19:18, Levítico 19:18 nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Como podemos ver aquí, la novedad está en esa. Antes decía que amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo, ¿cierto? Pero ahora nos está diciendo el Señor que amemos a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. La diferencia, antes lo hacíamos por nosotros, pero ahora Él lo hace porque Él nos amó. Ahora amamos porque Él nos demostró cómo era el verdadero amor. No era un amor como el que tenemos nosotros, que es un amor imperfecto. El de Él es un amor diferente. Ahora Jesús demanda amar como Él nos amó, porque es un mandamiento. Dice en la carta que es versículo 4 en adelante: mucho me regocijé porque he hallado que algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O sea, es el mandamiento que recibimos del Padre, que recibimos de Dios, el amarnos los unos a nosotros. Y dice el versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Miremos Juan 15, 12 al 17. Juan 15 del versículo 12 al 17 dice: este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ese es el mandamiento, que nos amemos los unos a otros. Y dice, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Decimos que con un amor sacrificial, un amor hasta entregar su vida. Y en eso nos conoceremos que somos discípulos de Él, en que nos amamos unos a otros. El amor en la iglesia es entre hermanos, como Él nos amó.
Él nos llama a amarnos y le dice a la señora y se regocija de que haya encontrado amándonos de esa manera, con ese amor que se preocupa por el hermano, con ese amor que da la vida, que está siempre constante, un amor que no tiene, un amor que no tiene contratiempos, o sea, es un amor firme, un amor que no falla, un amor fiel, porque así es el amor del Señor. Aunque nuestro amor es imperfecto, pero el amor del Señor es fiel. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Que andéis en amor, como habéis oído desde el principio, y el principio es este, que nos amemos unos a otros. Antes, como leímos en Levítico, lo hacíamos por nosotros, decía, como te amas, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero ahora es como Él nos amó. Ya no es por nosotros, porque Él ya ha dado su vida por nosotros. Ya ha sido un amor más constante, más firme, más fiel, más sacrificial. ¿Y por qué? Y ahora la pregunta sería, ¿por qué debemos andar en ese amor? Esto nos llevaría al segundo punto, que es el versículo 7, del cual nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En este tiempo, como en estos tiempos, muchos también engañadores estaban en el mundo. Dice, han salido por el mundo. Estaban engañando, estaban negando que Cristo había venido en carne, que Dios había venido en carne. Estaban negando la doctrina de Cristo y estaban llevando a la gente a apartarse, y ellos se habían apartado de la iglesia, pero venían y causaban confusión. El apóstol hace una alerta ante estos falsos maestros, falsos profetas, aquellos que hablaban la palabra. No reconocían a Cristo que había venido en carne, y no reconocían la obra de Cristo. Estaban engañando a los hermanos de la iglesia porque ellos habían sido parte de la iglesia. Es lo que les dice el apóstol. Estaban corriendo en aquel tiempo el anticristo. En la primera carta de Juan, el apóstol les habla de los falsos profetas y del anticristo. Miremos la carta anterior de Juan, primera carta, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este anticristo del cual habla el apóstol,
Pues es el sistema. Desde el tiempo ya el anticristo estaba en el mundo. En el tiempo que habla Juan les está diciendo, el anticristo ya está en el mundo. De pronto las malas interpretaciones o algo nos han hecho creer que el anticristo estamos esperando a un personaje especial. Estamos esperando a una persona que va a tener un dominio sobre el mundo, pero el anticristo siempre ha existido. Como podemos ver aquí, dice el apóstol que el anticristo ya está en el mundo, y el anticristo es todo aquel que se opone a la doctrina de Cristo, que se opone al evangelio, todo aquel que se constituye enemigo de él. Ese es el anticristo. Recordemos cómo si miramos, por ejemplo, el libro de las Crónicas de los Reyes, podemos ver que la mayoría de los reyes, decían que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Hicieron altares, hicieron muchas cosas en contra de Dios. Y si miramos más adelante en el tiempo de los apóstoles, los emperadores como Nerón, como eran el anticristo. O sea, es el sistema de gobierno como lo estaban haciendo, que ese anticristo, que es el anticristo. Pues no voy a profundizar mucho en esto porque como estamos viendo el libro de Apocalipsis, veremos cómo el anticristo se ha manifestado desde siempre. En los libros también de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, nos habla de esos personajes que son el anticristo. Nos habla como la bestia en Daniel. Nos habla también en Ezequiel y en Isaías, en el capítulo 14, nos habla de ese anticristo. El apóstol les llama a los hijos de esta iglesia o de esta señora a estar alertas, a no caer a no dejarse engañar de este anticristo, de estos falsos profetas, de estos engañadores, porque ellos niegan a Cristo. Y les dice en el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Esto quiere decir que aquellos que se dejan engañar están perdiendo el fruto de lo que han hecho, todo el trabajo que han hecho en la obra del Señor, en predicar el Evangelio. Cuando se dejan llevar, se pierde ese fruto. Y dice el versículo 8, sino que recibáis el galardón completo, el galardón que es la salvación, el galardón que es estar con Cristo, estar firmes. Entonces es importante tener en cuenta lo que es estar firmes y no dejarnos llevar por aquellos engañadores. Ese anticristo que se levanta día a día, que en todo lado podemos ver muy cerca en nuestros países cómo la oposición a Cristo se ha ido levantando. Y de eso habla en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses. Miremos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que hace el anticristo. Y eso lo podemos ver ahora en estos tiempos. Cómo hay engañadores falsos que se hacen llamar los ungidos, que engañan al pueblo con doctrinas falsas, que engañan al pueblo predicándole los deseos de su corazón, mas no el verdadero evangelio de Cristo, que Cristo vino y se encarnó, que llamó a arrepentimiento, porque no se habla del pecado. Y estas son la oposición que hay en el mundo. Estos anticristos son arrogantes, se exaltan ellos mismos. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Entonces, esa es la advertencia del apóstol, a tener cuidado. A tener cuidado y advertirles para que estén pendientes y firmes en el amor que ha sido dado como mandamiento, porque ya es un mandamiento. Y pues este mandamiento, si no estamos pendientes, pues nos va a engañar y eso va a ser grave. Porque no vamos a poder conocer la doctrina de Cristo. Esto nos lleva al tercer punto, que es perseverantes en la doctrina de Cristo. Versículos 9 y 10. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene a Dios, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Si no tenemos en cuenta la advertencia, pues nos puede pasar. Podemos ser extraviados, como lo dice el versículo de la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es esa doctrina que es de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es esa doctrina? Desde el principio, el Señor, la Biblia habla de Cristo y la doctrina es la misma persona de Cristo. Todo lo que se dice de Él, todo lo que Él es, esa es la doctrina de Cristo. Desde el principio, dice el versículo 1 del Evangelio de Juan, que en el principio era el Verbo. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. En el principio era la palabra. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 1 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él es Cristo, el que se presenta, el que Juan presenta como el Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vino con un propósito de revelarse a nosotros, con el propósito de llamarnos a arrepentimiento y traernos vida eterna. La doctrina de Cristo es todo la persona de Cristo. Es la justicia que Él trae, es el mismo Cristo. Porque el hombre no se podía salvar a sí mismo. El hombre había caído en el paraíso y toda la palabra, toda la Biblia habla del Señor, desde ese momento de la promesa de salvación. Génesis 3:15 es la promesa de que vendrá un Redentor, de que vendrá alguien que nos redimirá nuevamente con el Padre.
que nos traerá nuevamente, nos acercará a Dios. La doctrina de Cristo es aquella que nos trae la justicia, que nos habla de ese Mesías prometido, que nos habla toda la Biblia. Desde el principio nos habla, por medio de los profetas, nos ha hablado. Él viene a reconciliarnos nuevamente con el Padre. Después de la caída del hombre, el hombre quedó totalmente apartado de Dios, separado del Padre. Pero Cristo viene y se encarna como lo había prometido, como lo había dicho antes. Él viene y en él todas las promesas se cumplen. Había sido prometido que nacería en Belén, y allí nació. Jesucristo es ese Mesías, ese Hijo de Dios, del cual el mismo Dios había dicho que era su Hijo amado, en el cual se complacía totalmente. En él sí encontró complacencia. Nosotros estábamos en bancarrota con Dios, totalmente estábamos separados. Pero al venir Cristo, el ungido, que es el mismo Cristo, nuestra salvación se acerca, viene para que nosotros sigamos el ejemplo, porque Él es la vida eterna. En Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es lo que viene a traernos el Señor, lo que viene a traernos Cristo, la vida eterna, que es conocer al Padre, o sea, se nos revela por medio de la palabra. Cristo es el Dios verdadero. En Él se cumple toda la Escritura. Esta es la doctrina de Cristo. El Señor dio una descripción detallada de Él, lo que Él haría, las cosas que Él haría. Todo lo había el Señor hablado antes por medio de los profetas. Ahora, el que reconoce puede ver en Él, sin duda, que todo lo prometido se cumple en Él. En el capítulo 53 de Isaías nos habla de todo lo que haría Cristo, la obra de Cristo, cómo Él caminaría un camino de espinas, un camino que lo llevaría a la cruz del Calvario. Pasaría por dolor, pasaría por sufrimiento para entregar su vida por nosotros. Él es el unigénito de Dios y Él es el mismo Dios, el que reina y reinará por siempre. Él es el mismo Evangelio. Podríamos pasar tiempos mirando quién es Cristo. Él es el ejemplo de fidelidad, de obediencia, porque vino a hacer lo que el Padre le había enviado a hacer, y fue obediente hasta llegar a la cruz, fiel hasta su muerte. Santo, porque en Él no hubo pecado. Él es Jesús el Salvador, el Hijo de Dios. Se encarnó, vivió con nosotros, murió y resucitó. Esa es la doctrina de la que el apóstol les está hablando, que deben estar firmes en ella, que deben reconocer que Cristo es el que había sido profetizado,
que no se aparten de ella y que tengan cuidado con los engañadores, porque estos engañadores eso era lo que estaban haciendo, negando que Cristo se había encarnado, negando lo que Cristo había hecho. Y muchas personas estaban creyendo a estos engañadores. Entonces, el apóstol hace esta advertencia y les dice que aquellos personajes no lo reciban, ni les den la bienvenida. O sea, el mandamiento del amor del que habla el apóstol en esta carta es un amor, dice que es un amor o sea, hay que tener en cuenta que este amor hacia estas personas engañadoras no puede ser, o sea, dice que nos amemos unos a otros los hermanos en Cristo, porque el Señor no ama el pecado. Y estos engañadores, eso era lo que estaban haciendo. Estaban apostatando contra la fe, contra Cristo. Estaban hablando y dice que a ellos no les den ni siquiera la bienvenida. O sea, nuestro amor, el amor que el Señor habla, es ese amor de hermanos, ese amor que nos ayuda, que nos ayuda a estar firmes los unos con los otros, participantes de la doctrina y de la fe, llevando la palabra, predicando el evangelio, porque para eso fuimos llamados, para llevar el mensaje del Señor, para predicar ese evangelio. Este amor, Cristo lo puso en nuestros corazones. Y es un amor, aunque nuestro amor como es imperfecto, pero este amor de Cristo en nosotros lo podemos llevar a los demás, llevar a aquellos que están fuera, aquellos que han de escuchar el evangelio y han de venir al camino de Cristo, han de venir al evangelio, aquellos que hemos de amar como hermanos en Cristo. Y como aplicaciones, hay dos aplicaciones, dice. Este es el amor que Cristo puso en nuestro corazón. Es el que nos impulsa a predicar el evangelio. Este amor a eso nos lleva, a presentar a Cristo, a hablar de Cristo, a vivir constantes en Cristo. Y así debe ser nuestra vida. Siempre constantes en la palabra, siempre constantes en el evangelio, predicando y viviendo el evangelio que Cristo ha traído a nosotros. La segunda aplicación, el amor nace de Dios. Como conocemos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor nace de Dios. Y como nace de Dios, pidámosle a Él mismo Padre, al mismo Dios, que ponga en nosotros ese amor de una manera intensa, que podamos intensamente predicar su palabra, o sea, que haya ansiedad en nosotros siempre por predicar el evangelio, por llevar el evangelio, que podamos con esa ansiedad, con ese anhelo por predicarlo, contagiar a otros por la predicación del mismo evangelio y así vengan al camino de Cristo y así conozcan del amor de Cristo. Ese es el mandamiento que el Señor nos da, y a estar pendientes. El apóstol
no se despide de ellos diciéndoles que pronto irá a visitarlos, que pronto espera decirlo. Esta es es la carta de Juan, que es una de las más cortas de la Biblia, es la más corta en sí. Y le dice en el versículo, se despide de ellos diciéndoles que pronto irá y no les escribe más, pero en el versículo 13 dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Estos posiblemente eran los hermanos de la iglesia donde él se encontraba. Entonces el apóstol hace esta aclaración que los hermanos también están enviando un saludo a la iglesia de esta hermana a la cual había sido enviada la carta. O sea, lo más seguro es que es a una de las iglesias de Éfeso, como lo había dicho antes. Y con esto concluimos nuestro sermón. Le damos gracias al Señor y le pedimos que sea Él quien ponga el amor en nosotros. Vamos a orar. Hermanos, pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias al Señor. Amado Señor, Dios bendito y todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú has hecho, Señor, que nuestras vidas cambien, Señor. Tú has puesto ese amor en nuestros corazones. Esto no ha sido de nosotros, Señor, porque nosotros, Señor, nada tenemos para ti que darte. Tú nos has llamado y nos has escogido para que llevemos tu palabra, para que llevemos tu evangelio, para que entendamos, Señor, que tú has venido al mundo para transformar nuestras vidas. Has venido por aquellos, Señor, que necesitaban, Señor, de tu salvación. Aquellos, Señor, que tú escogiste desde antes de la creación del mundo. Tú, Señor, nos has dado vida, nos has dado, Señor, un nuevo sentir, nos has hecho nacer de nuevo, nos has permitido ver, Señor, como tu amor, como tu misericordia te ha llevado hasta la cruz del Calvario. Señor Todopoderoso, solo podemos, Señor, pedirte que nos perdones cada día, que tengas, Señor, en nuestro corazón arrepentimiento, que pongan, Señor, cada día en nuestro corazón ese anhelo por servirte, por llevar tu evangelio, tu palabra, que ese anhelo, Señor, se extienda e irradie, Señor, a aquellos que nos rodean, a aquellos, Señor, que se acercan a nosotros. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que has hecho, amado Dios. Te doy gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, que es tuya, amado Dios. Tú nos escogiste y nos has traído hasta aquí, Señor. Sabemos que vamos tomados de tu mano. Señor, que toda, Señor, nuestra vida siempre, Señor, esté conforme a tu mandamiento. Ayúdanos y guíanos en todo instante y en todo momento, Señor, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Amén y amén. Fieles discípulos de Cristo que al reino